Escucha la voz de expertos y hablantes de las lenguas nacionales de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Identidades. Las lenguas son un tesoro nacional que expresa lo que somos. Tanetla, machkao yubini kutan te Yocotan y no va que cava a Santiago, que tejí te taputzin yeshtup te rancho. Ya chich que chempatan tuvani departamento tuva lingüística y cachteque que teclen a yehun a minchu y que oneu yebon que tsiban ni que tan. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Mi lengua es el chontal de Tabasco. Yo me llamo Santiago de la Cruz Rodríguez. Mi pueblo es Tapotzingo, Nacajuca, Villahermosa. Trabajo en el departamento de lingüística y así como para apoyar al maestro Benjamín, quien es la persona quien me ayudó a enseñarme a escribir mi lengua. Muy buenos días, esto es Radio INA, un servidor Heriberto Sierra les da la más cordial bienvenida. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Lingüística y la Dirección de Medios de Comunicación, los invitan a acompañarnos en la emisión del programa en el que hemos invitado a Santiago de la Cruz y a Benjamín Pérez González para platicar sobre el chontal de Tabasco. Para comenzar, me permito saludar a Santiago, quien nos hizo favor de hablarnos en su lengua y de hacernos la traducción. Les voy a hablar un poco de su trayectoria. Santiago se ha certificado como intérprete y traductor de la lengua indígena Yokotá, chontal de Tabasco. Es también docente de la Escuela de Ceiba del Instituto de Cultura de Tabasco y es colaborador de la Dirección de Lingüística del INA, además de ser miembro de la Asociación de Escritores de la Lengua Originaria de Tabasco. Por otro lado, Benjamín Pérez González es profesor investigador titular C de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, donde se tituló como licenciado en Lingüística. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en Antropología con especialidad en Lingüística por la UNAM. Realizó un Master of Arts en la Universidad de Colorado, donde además obtuvo el grado de doctor. Posteriormente inició un segundo doctorado en Pedagogía en la UNAM. Y actualmente es responsable del programa El Chontal de Tabasco en la Dirección de Lingüística del INA. El maestro Pérez González cuenta con una destacada labor como docente. Ha impartido materias tales como Introducción a la Lingüística en la ENA, Composición en Español en el Metropolitan State College of Denver, en Colorado, y la materia Taller de Didáctica en el Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Sus principales áreas de interés son la lingüística aplicada y los estudios sobre el chontal de Tabasco. Ahora sí, para entrar un poco más en el tema, Santiago, ¿podrías platicarnos un poco sobre la comunidad? Que les hagamos saber un poco a nuestros radioescuchas dónde está ubicada la comunidad, cómo es la comunidad, cómo es el clima, cómo es la comida. Si nos pueden platicar un poco, los dos nos pueden decir un poco sobre dónde está ubicado los hablantes de chontal de Tabasco. Cocamach, ya chichuni yishtupa kakajitoko, meru baka kateba taputzin kawa, be kahiunet mush natsat tupam ni kahita yishtup, upatan ya ini owa peteba chen hitpop, upakeo ishim. Y no kusho va ucheno ni cap tut
yute de ve o de pillo y ya hini ya chichan te que vaca o chempa tanto togni artesanía ka ni pop y misip y pech y jintaku yute ya hini. Claro, ¿por qué no? El municipio de Nacajuca es la principal cabecera municipal de las comunidades indígenas. El lugar donde yo pertenezco es una comunidad que se llama Tapotzingo, en donde la mayoría de la gente se dedica a su trabajo como campesino, a trabajar, a cultivar la tierra, a sembrar el maíz, el frijol. Y aparte de eso, pues la gente, la mayoría con sus artesanías, en donde se trabaja como es el petate, la escoba, el abanico y una serie de artesanías. La principal, la comida es el famoso uliche, que es una comida espesa, es un caldo, o por decir así, de que se prepara con masa y se prepara con pollo o res. Son los dos tipos de comida que hay en la comunidad. Benjamín. Sí. Actualmente yo creo la comida de los chontales ha variado mucho por influencia de la cultura occidental. En la época en que yo llegué a la comunidad, a otra que no era Tapotzingo, sino Tucta, lo que se comía era en la mañana una tacita de café y un pan, si acaso. A mediodía era arroz y pescado. Y en la noche otra vez cafecito y pan de contar, nada más. La comida que menciona Santiago es el uliche, que es la comida tradicional, muy sabrosa, por cierto, pero que ahora ya se está dejando más para las ceremonias, las ofrendas, porque ya no es una comida de todos los días. Ya es común verlos comer hamburguesas o pizzas o cualquier cosa, igual que acá. Entonces, ha cambiado mucho, mucho la comunidad de cuando yo llegué, que fue el siglo pasado. Soy horrible, ¿no? Pero bueno, así es. Y entonces, sí, su alimentación ha variado mucho, al igual que ha variado mucho su forma de vestir, sus casas, todo ha cambiado. Comentábamos hace unos días de lo que se acordaba Santiago de cuando era niño, y yo le comentaba algunas otras cosas que me tocó vivir y que me hacían ver que la comunidad era una comunidad maravillosa, porque vivían de lo que producía la tierra, así de sencillo. No necesitaban nada, pero nada, ni siquiera un clavo para hacer sus casas. Y tienen unas casas que eran una maravilla para el clima que tiene la comunidad, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que nos podemos extender muchísimo más. Pero en cuanto a la alimentación, ya es muy semejante a la que se tiene en Villahermosa misma, ¿no? Claro. Evidentemente hay una gran producción todavía de pescado, mariscos, y son muy afectos al pescado y a los mariscos, lo cual quiere decir que tienen muy buen gusto, porque me encanta. No hay cosa más deliciosa que una mojarra frita, que es increíble, pero de pantano o de arroyo. Okay. No son las marinas tienen menos sabor que la mojarra de arroyo. Pero que en esta producción agrícola, ¿qué es lo que más se siembra de acuerdo a la región? Es decir, ¿es lo mismo que en el centro, como la milpa tradicional, calabaza, frijol, maíz, o hay otro tipo de...? No, adelanto. Básicamente es maíz y frijol. El paradigma aquel de maíz, frijol, calabaza, como que no existe mucho por la calabaza, que sí se da, que sí la consumen, pero no tiene la misma importancia que el frijol, por ejemplo. El maíz sí, evidentemente es el maíz. Sí, todo está basado en el maíz. Pero anteriormente la gente era realmente campesina y se complementaba un poquito con la pesca. Actualmente ya hay pocos campesinos incluso,
y pocos pescadores, por lo menos en Nacajuca, excepto tal vez Tecoluta, que es la comunidad más cercana al mar. Ellos todavía tienen mucho más pesca que acá. Acá no, porque Pemex ha llegado a contaminar todas las lagunas, ríos y todo lo que hay de agua, y entonces ya los pescados saben a petróleo, pues ya no se consume tanto. Entonces por eso también se han visto obligados a cambiar la dieta. Y habiendo más supermercados, más tianguis, como decimos acá, pues hay más posibilidades de conseguir otro tipo de alimentación. Pero antes básicamente era el maíz y el frijol. Benjamín, ¿cuál es la familia lingüística a la que pertenece el chontal de Tabasco? El chontal de Tabasco es una familia, o una lengua que pertenece a una familia que le llamamos cholano o chontalano. Está compuesta por 3 lenguas: el chontal, el chol y el chortí. El chontal se habla en Tabasco principalmente, el chol un poco en Chiapas, un poquito también en Tabasco, y el chortí totalmente en Guatemala. Estas lenguas se empezaron a diversificar hace alrededor de 4.100, 4.200 años, según estudios de Kaufman, básicamente, o de Suárez. La familia cholano-chontalana forma parte de esta gran familia de lenguas que llamamos mayanse, que tiene una antigüedad mucho mayor, que todavía no tenemos con precisión los datos de fechas y todo esto, pero yo creo, y nada más es creencia, no puedo asegurarlo, yo creo que pertenece al otomangue. Hace, no sé, 4 o 5 mil años debiera haber salido de por ahí. Se establece como familia mayanse en el siglo 3000 antes de Cristo, yo creo, más o menos. Y se empiezan a diversificar las lenguas, a hacer los grupos que conocemos ahora, chontalano, cheltalano y el quechiano. Y ya en tiempos modernos, ya en la época cristiana, se separan definitivamente chol, chontal y chortí. Yo creo que es muy interesante hablar de los chontales, porque si vemos el mapa y vemos los tiempos de separación y la ubicación geográfica, podemos ver muy claramente cómo hay un continuo de lenguas mayanses que va desde el sur de Veracruz, ¿sí? Empieza la zona chontal, se sigue con la zona chol, se sigue con la zona lacandona y se sigue con la zona chortí. Entonces va saliendo hasta prácticamente el Caribe, ¿no? Obviamente el lacandón es una lengua con muy pocos hablantes, se han refugiado en la selva y ya no tienen mayor relación con otras lenguas, excepto el maya yucateco. El chortí también ha ido haciéndose más pequeño el grupo, menos hablantes, ha sido menos estudiado, pero todavía podemos tenemos información de una variante del chontal que se habló en Campeche, le llamamos chontal de Acalan, o le decía Alberto Ruz, el putuntán. Y esto era una variante del chontal actual. Tenían comunicación directa, ¿sí? Había mucha relación, porque eran los comerciantes de aquella época, tenían una red fluvial impresionante, hacían viajes por Cayuco, por toda la red de ríos, arroyos, lagunas que hay en territorio nacional, pero hacían también excursiones marítimas, se iban por toda la costa, rodeaban la península de Yucatán, al extremo de que en territorio, creo que eso corresponde a Honduras o a Guatemala, no tengo muy seguro, creo que Guatemala. Había 2 puertos, uno que se llama Nito y otro que se llama Naco. Eran colonias chontales. No puede decir si eran chontales de Acalan o chontales de Nacajuca, pero eran chontales, definitivamente. Y podían rodear la península, ya sea por mar o por tierra.
conocían todas las rutas de una manera impresionante, increíble, de verdad. Y sí, fueron unos comerciantes, unos fenicios en aquellos tiempos. Hay una compañera que estaba trabajando precisamente el comercio de los chontales, que se llama Amalia Tolini, una historiadora del instituto. Y ella tiene mucho más información sobre esto, que es una historia preciosa, porque le hace ver cómo estaba organizado y qué relación tenían todos los grupos de esta zona, ¿no? Entonces, regresando al punto, había chontales en lo que ahora es Tabasco y Campeche. Los de Campeche pues desaparecieron, desgraciadamente, pero nos dejaron un documento, que es el único que tenemos, un documento colonial, escrito en chontal. Y por eso sabemos con toda exactitud que era una variante del chontal que tenemos ahora. Que está emparentado, ¿no? Pero era fue muy interesante el documento, porque ahí menciona los pueblos que componían la provincia de Acalan, que corresponde a Campeche, que eran 78 pueblos hablantes de chontal. Y nos dice la genealogía de los últimos reyes que hubo en la región. Y está incluso ubicada por, me parece que fue el maestro Piñachán, que ubicó arqueológicamente la capital de Acalan, en el territorio campechano actualmente, que es un pueblo que ahora se llama El Tigre. En aquella época, en la época chontal prehispánica, se llamaba Itzamcanac. Así que ya tenemos esa parte de la historia. Y ellos tenían contacto, comunicación, tanto con los mayas, ya de Yucatán, como con los lacandones un poco más al sur, y con los chortillas. Así que era un continuo precioso. Obviamente había relación, el chontal tiene relación después del chol, que es la lengua hermana, y el chortí. Su relación con sus primas, diríamos, sería el celtal y tzotzil de Chiapas, con los cuales colindan, nada más que nos divide la sierra chiapaneca, que está de tenerle miedo. Hay una relación muy estrecha todavía, celtal tzotzil con chontal. Aprovechando que mencionó a Piñachán, arqueólogo, y a la compañera etnohistoriadora, ¿cuál es esta relación interdisciplinar para el estudio que está realizando? Pues con el maestro Piñachán eran otras épocas, era otra la manera de trabajar, aunque había mucha relación, que era una parte muy bonita de Lina. Eran tan poquitos los antropólogos que todos se conocían y todos se platicaban y todos intercambiaban información. Entonces Piñachán, que era básicamente un arqueólogo, entendía perfectamente la cuestión lingüística y tenía su opinión, evidentemente no con la profundidad ni con la amplitud que un Suárez o una Evangelina Arana, pero podían platicar de lingüística o de antropología física, de cualquiera de las especialidades de la antropología. Ahora, actualmente, la relación se ha vuelto más a nivel personal. Yo hablo de este trabajo de Amalia, porque la conozco, lo tengo ahí enfrente de mi cubículo, y de repente pues nos enteramos, ¿en qué estás trabajando? Pues en eso, yo también, y nos pasamos datos. Claro. Y consejos de repente, ¿no? Pero obviamente el objetivo en cada caso es diferente, pero son una serie de datos que nos pueden ayudar muchísimo el uno al otro. Claro. Y Benjamín, ¿cuál fue tu experiencia, digamos, al principio? Tengo entendido que tú ya tienes mucho tiempo trabajando en la comunidad, ¿no? Mucho tiempo. Pena, pero sí, no, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. No, yo llegué a Tabasco en el año del 68 del siglo pasado, así como centenaria la cuestión, porque se me ocurrió, bueno, uno de mis maestros me convenció de investigar esta lengua, porque trabajábamos en ese tiempo en la UNAM, en el Centro de Estudios Mayas. Y entonces la gran pregunta que se tenía en ese centro era ¿en qué lengua están escritos los glifos mayas? Porque todo el mundo sabe que es una escritura, pero no se puede leer.
porque no se puede leer, porque no sabe qué lengua está representando. Y como las lenguas mayas, yo hablo del chontal, del chol, pero las lenguas mayas son alrededor de 30, distribuidas en México y parte de Centroamérica y Belice, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas estas lenguas estaba representada con estas grafías, vamos a ver, con estos glifos, ¿no? Entonces me convencé y dije, pues vamos. Me puse a buscar bibliografía, no había nada, excepto 2 articulitos más viejos que yo, que ya es decir mucho, pero no había más nada. Y los articulitos eran básicamente de etnografía. Pues me voy a Tabasco a ver qué encuentro. Y pues costó trabajo. Pero bueno, la idea original era encontrar la lengua, ubicarla, y conseguir gente que me ayudara para hacer mi tesis de licenciatura. Entonces por eso llegué al primer pueblo en donde me di cuenta que se hablaba la lengua. Dije, aquí me quedo, que fue Tucta, que es el primer pueblo saliendo de Nacajuca. Bueno, primero y no, es que está en a un ladito del camino principal. Y entonces ahí me quedé y estuve trabajando. Tuve 2 estancias de campo allí, como 3, 4 meses. Luego me regresé a México a trabajar los materiales y empecé a elaborar la tesis. Pero sigo estando en la escuela de antropología, tomando cursos, me ofrecen otro trabajo, así como que me da mucho gusto y me voy a trabajar con los huicholes. Para eso había iniciado una relación con mi maestra Evangelina Arana, que nos daba una materia que se llamaba Teoría y Práctica de la Lingüística, que me encantó, porque la pregunta cuando yo entré, bueno, ok, hago lingüística, ¿y para qué sirve? Para darme cuenta de que tiene tantos sonidos y que tiene verbos, pues ¿y eso para qué me sirve? Pero esa pregunta vamos a dejarla ahí, porque justo me gustaría que más adelante nos platiques de lingüística aplicada y otras cosas que tú haces, pero quisiera escuchar a Santiago que nos diga cuál fue, cómo vivió la experiencia de conocerte por un lado y cómo ha sido trabajar su lengua, porque además tengo entendido que son casi más de 30 años, ¿no? de que trabajan juntos, lo cual es mediados de los 80, ¿no? que empezamos a trabajar. Sí. Entonces, bueno, Santiago, si nos platicas un poco cómo es que de pronto llegue alguien como Benjamín con toda esta energía que tiene, ¿no? y empiece a interactuar. Claro. El maestro, como en este caso, nació un proyecto cuando estaba se llamaba la Dirección de Cultura Popular, Subdirección de Cultura Popular, en tiempo del gobernador Enrique González Pedrero. Entonces surgió ese proyecto donde se preparaban promotores culturales. Obviamente que aquí el maestro era quien tenía que impartir el curso de la lengua, cómo se podía escribir nuestra lengua, y ahí fue que nos conocimos. Y en eso pues ya las capacitaciones que nos daban era con el objetivo de regresar a la comunidad y escribir nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Y por ello, como dicen, pues al maestro yo lo respeto y lo admiro mucho, porque realmente él me ha apoyado, y no tan solo a mí, sino al grupo de compañeros y pues obviamente del grupo de hablante. Y desde aquí, como dicen, pues hemos tenido grandes experiencias y hemos aportado pues la parte de lo que corresponde de la lengua, y en lo personal hay mucho trabajo que hacer por la lengua, porque pues bien nos dice el maestro que la lengua no se escribía mucho más antes. Es cierto pues, porque a menos mis padres pues me enseñó a hablar la lengua, pero más no me enseñó a escribir. Entonces llega el proyecto de enseñar a escribir, pues
tuve la fortuna de aprender, aunque todavía me corrige porque tengo errores. Y fuimos, y ya de todo el grupo de los compañeros que nos formaron como promotores, pues cada quien agarró su parte de labor. Algunos son maestros, algunos se dedican. ¿Cómo cuántos eran, recuerdas? Aproximadamente éramos como 25 entre dos grupos, porque habían choles y chontales. Obviamente la mayor parte eran de los chontales. Y veníamos de diferentes comunidades. En mi caso venía de Olcuatitán, que es una comunidad que está en la zona 2, que le llaman Huanchich, así se llama esa comunidad. Y está la comunidad de Tecoluta, compañeros ahí también, de San Isidro, Tapotzingo. En Tapotzingo éramos como 4, y de los 4 pues el que sobrevive es un servidor, y ya pues aquí seguimos en la parte de labor, como dices. Ya, y digamos viene este curso de promotores culturales, y la siguiente vez que ves a Benjamín, ¿él te va a buscar a la comunidad, o cuál es la anécdota? Desde ahí el maestro Benjamín, hasta donde yo recuerdo, él regresó porque quedó un proyecto a medias del diccionario, que en la cual fuimos quienes los terminamos, pues, porque los demás compañeros terminó el sexenio, pues se terminó todo, ¿no? Y cada quien agarró su rumbo. Pero el maestro, ahora sí, como dicen, como soldado y fiel y colaborar para nosotros, pues yo le ofrecí pues mi apoyo para seguir trabajando con el diccionario, y hasta que al final se logró publicar ese diccionario. Y pues hoy todavía seguimos, como dicen, precisamente para una reedición y corregida, y seguimos trabajando pues en ese material. Ya hay una primera publicación, ¿verdad?, de ese diccionario. Sí, ya. Y la mayor parte de los textos los han trabajado ustedes, o también hay entrevistas a otros hablantes. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo? Es obvio pues que ya le decía al maestro aquí, o lo he dicho en varias partes, en la comunidad indígena somos muy celosos. Honestamente somos muy celosos, no es tan fácil entrar y grabar o hacer entrevista. Yo recuerdo, como dicen, cuando Benjamín me pidió que buscara los informantes, obviamente que la labor mía tenía que convencer a la persona, compañero indígena, pues para que de alguna manera hiciera una entrevista, pues, pero obviamente dándole su lugar al maestro y la parte media como de este trabajo, ¿no? Y así se ha venido trabajando pues en esta. Claro que algunas personas, por ejemplo, las ofrendas que se practican en mi comunidad, son un poco celosos igual en ese sentido, porque no quieren que se grabe, pues. Y entonces ahí es donde entra mi labor, y ya junto con el maestro pues ya entramos a hacer el trabajo. Sí, quisiera agregar un detalle para hacer más claro lo que dice Santiago. Yo tenía mi trabajo para la tesis, que finalmente la completé y la presenté, en fin, pero me gustó mucho. Yo me enamoré de Tabasco desde que llegué. Nos ofrecen este trabajo la esposa del gobernador, doña Julieta Campos, y sí, fuimos Evangelina Arana y yo a dirigir un proyecto que era creación de Evangelina. Se trataba de preparar, capacitar a grupos de muchachos indígenas, de distintos grupos indígenas al mismo tiempo, en un curso, capacitarlos en algunas actividades para convertirlos en técnicos, así le llamamos, técnicos en cultura indígena. Dado que éramos tan pocos los antropólogos en el país y tanta la cantidad de información que se tenía, que se estaba perdiendo, dijimos, ¿por qué no preparar a gente de la misma comunidad que estudie a su comunidad? Entonces estableció un programa que fue
auspiciada por la dirección de lo que ahora es la Dirección de Culturas Populares. Eso fue creación nuestra. Pero empezamos a trabajar en Tabasco con choles, chontales, nahuas del sur de Veracruz, que también teníamos, y alguna otra lengua. Tenemos 5 lenguas ahí, muchachos de 5 lenguas. La idea era tener un curso de 8 meses, capacitarlos con prácticas de campo, con prácticas de laboratorio, etcétera, para que ellos hicieran el trabajo de un antropólogo en su comunidad. Estaba ya todo perfectamente bien armado. Pero desgraciadamente el gobernador de Tabasco termina su periodo, lo cambian. Termina el proyecto. Entonces doña Julieta pues ya no nos pudo apoyar porque fue un apoyo bárbaro el que nos dio. Y dijimos, ¿y qué hacemos con los muchachos? Porque la idea era darles una plaza. Se consiguió en algunos casos plazas para ellos en el Museo de Cultura Popular, que fue creado en este programa que tenemos. Pero el trabajo que tenían en el Museo de Cultura Popular era de guías para los visitantes, de cuidadores, pues no era lo suyo. Entonces empezaron de repente a irse. Y entonces fue cuando yo regresé porque yo me había comprometido para hacer 2 diccionarios, el chol y el chontal. Pero siempre trabajé primero con el chontal y ya tenemos muy avanzado. Y alguien me pregunta de aquellos antiguos conversos, oye, ¿y ese diccionario? No, pues ahí está, ¿no? ¿Por qué no lo haces si vemos y lo publicamos en Tabasco? Pues ojalá que sí. Y me voy a Tabasco, me topo con Santiago, oye Santiago, ayúdame, porque sí, cómo no, nos pusimos a trabajar. Para eso ya había conseguido también trabajo en Ceiba. Sí, en Ceiba, ¿verdad? En el museo, sí. Ya, por lo menos ahí descansó. Yo no le podía pagar porque pues, ¿de dónde? Pero un poquito con lo que me daban para informante, en fin, algo le daban, ¿no? Y terminó finalmente el diccionario, se publicó por parte de Lina en el 99, se hizo la edición, que se agotó, debo decirlo, porque eso me da muchísimo gusto, se agotó rapidísimo, y nos lo han estado pidiendo hace años todo el mundo. Una reedición. Por eso estamos preparando una reedición corregida y aumentada. Así va a ser un diccionario muy bonito. Pues era para completar. Bueno, pues hasta aquí sería la primera parte de la entrevista. Les agradezco mucho a Benjamín Pérez González, a Santiago de la Cruz, su servidor Heriberto Sierra en la locución. Los invitamos a ver la continuación de este programa. Esto fue una producción de la Dirección de Lingüística y de la Dirección de Medios de Comunicación de Lina. Y gracias a nuestros escuchas que nos atienden desde internet a través de www.radioina.gov.mx. En la producción, Saúl Morales Lara, Gabriela Marentes Garza y Evanibaldo Morales Celis. Operación técnica, Javier Cortés. Apoyo, Lauro Gaspar. Muchas gracias. ¿Escuchaste la voz? Escuchaste la voz de expertos y hablantes de las lenguas nacionales de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Identidades. Serie radiofónica realizada por la Dirección de Lingüística y la Dirección de Medios de Comunicación. No olvides consultar más materiales sonoros en www.radioina.blogspot.com. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.